Hola, hola, ¿cómo están? Soy Fernanda Valiente y hoy vamos a pintar un diseño muy sencillo en acuarela para principiantes, para que todo el mundo se anime a pintar. Voy a utilizar un set de pinceles que me encantó, me lo envió un fabricante que se llama Fumui y que es una empresa que se dedica a la fabricación de pinceles y de productos para artistas. Les voy a mostrar el set y les quiero decir que les voy a contar a ustedes, a mis seguidores, todo acerca de qué me parecen estos pinceles. Mi compromiso siempre es con ustedes, así que los vamos a probar todos juntos y yo les voy a ir diciendo, les voy a ir transmitiendo qué me parecen. Desde ya que les digo que me parece súper original el estuche, es muy práctico para poder llevar de viaje, ocupa muy poquito espacio, así que podemos transportarlo sin ningún inconveniente y teniendo en cuenta, en especial, que miren, vamos a abrirlos. Lo que me parece súper recomendable es el tema de que los pinceles tienen una rosca desde donde se pueden abrir y colocándolos así ya tenemos nuestro pincel armado. Lo bueno de este sistema que me pareció genial es que se protege la punta del pincel y eso es muy importante para todos nosotros los artistas y en especial para la acuarela si queremos trabajar con detalles. En el set vinieron 3 pinceles, este es un número 8, este es el más grande, que es un número 12, y hay uno más chiquito, más pequeño, que es un número 4. Así que tenemos una buena variedad para poder llevar de viaje y pintar. A los que les gusten estos pinceles, abajo en la cajita de descripción van a tener un código de descuento para que los compren directamente a Fumui y con ese código les van a hacer un descuento interesante para que también los puedan tener. Les voy a ir contando absolutamente todo, así que los vamos a poner a prueba acá en este video. Y también les cuento que estoy trabajando en este caso con las acuarelas de Atelier, que son acuarelas nacionales, son argentinas y son en pomo, también las pueden conseguir en esta presentación, ¿sí? Así que bueno, yo las uso hace mucho tiempo, se las recomiendo también para todos los que quieran estar pintando y también comenzando con las acuarelas. Así que bueno, vamos a utilizar estos materiales. Algo importante, voy a pintar en una hoja de 300 gramos para acuarela. Es un papel resistente, por lo tanto lo tengo así directamente en el blog, no lo fijé en ningún tablero y va a resistir el trabajo con el agua. Además de eso, yo hice con un lápiz negro un boceto muy simple de una flor muy básica. Tengan a mano siempre una goma de borrar y también es importante que tengan papeles, ¿sí? Para ir absorbiendo el agua y el resto de acuarela. Entonces, una vez que hicimos este boceto con lápiz, que una vez que se seque, tiene que estar muy seca la acuarela al final de todo para poderlo borrar, vamos a comenzar a humedecer nuestro pincel. Estoy usando el número 12 y vamos a comenzar a humedecer el sector a donde voy a trabajar. Recuerden que la acuarela no tiene blanco, o tradicionalmente no trabajamos con blanco. El blanco es la reserva del papel. Así que vamos a ver en qué color las podemos trabajar estas flores. Acá tengo un poquito de violeta y un poco de rojo. Este es un rojo alizarín y un violeta de dioxazina, muy lindo. Entonces con estas tonalidades voy a comenzar a trabajar, dejando que la acuarela vaya corriendo en el papel. Vamos de a poquito. Siempre en la acuarela es de menos a más, muy poquita carga,
mucha agua y dejamos que el agua vaya haciendo su trabajo, como digo yo. Que el agua vaya trabajando en el fondo a donde nosotros colocamos la primera capita con el pincel. Entonces vamos dejando que fluya y también es importante tener en cuenta lo siguiente. Si yo estoy trabajando con este pétalo y mojé este pétalo, ¿sí? Lo que voy a hacer es dejar y voy a pintar en el que sigue para que no se me corran los colores de uno hacia el otro. Entonces coloco agua limpia. Si tiene un poquito de pintura el pincel no pasa nada. Y yo por lo general uso 2 vasitos. En uno voy a limpiar mi pincel para cambiar de color y en el otro voy a dejar el agua más limpita. Pero también hay gente que trabaja con un solo recipiente y no está mal eso tampoco. Así que eso va en gusto. A mí me gusta trabajar con 2 recipientes. Voy a trabajar así, colocando y dejando que mi acuarela vaya corriendo por el papel. Algo que les quiero contar mientras voy pintando es lo siguiente, muy importante. En mi paleta o godet, yo lo que hago es colocar varios colores. Por lo general me gusta trabajar con una paleta restringida, con pocos colores. Y en base a eso ir armando los colores que necesito, basándome en la teoría del color. Es importante que sepan que esta paleta, después de usarla, no se tira, no se lava. La acuarela se guarda así en alguna cajita bien tapada para que no le caiga ninguna pelusa ni polvillo, y cuando las queremos usar nuevamente, simplemente con un goterito o puede ser también con un atomizador, le ponemos un poco de agua y la acuarela se vuelve a activar, diferente que el acrílico, que no se vuelve a activar. Acá nosotros con un poquito de agua activamos nuevamente la acuarela, así que no tiramos nada. Desde ya les voy contando que el pincel me gusta, me parece que carga una buena cantidad de agua, cosa que es importante, y tiene muy buena punta. Vamos a probar los otros también para que lo vean. Tiene muy buena punta, carga bien el agua. Hay algo que por ahí, más allá de que me gusta esto del diseño, que se puede desenroscar, y es así, ¿no es cierto? Para desenroscar y guardar la punta del pincel en esta parte que vendría a ser como su protección. Me parece que tal vez esta parte es un poquito pesada con respecto a la punta y me da demasiado peso en mi mano, y esta parte, al ser más ligera, tengo que hacer un poco de fuerza. Simplemente es eso. Pero sinceramente me gusta mucho la carga de agua, me gusta la suavidad del pelo, me gusta la punta y bueno, el diseño me parece muy lindo, realmente. Así que son novedosos estos pinceles para mí, no los había visto acá en Argentina, así que me encantó que me hayan enviado estos pinceles, y este es uno de los sets. Más adelante vamos a mostrar otro set que me enviaron para compartir con todos ustedes. Así que bueno, muy agradecida. Igual, por supuesto, como todos saben, la empresa Atelier, que siempre está atenta a los materiales que nosotros necesitamos. Así que bueno, muchas gracias también por estas hermosas acuarelas. Bueno, voy trabajando, voy dejando que el agua corra. Esto es un trabajo para principiantes, para que todos se animen, para que se animen a hacer algunos dibujitos y comenzar a trabajar, a pintar. La acuarela es mágica, crea unos efectos asombrosos con el agua. Hay técnicas muy modernas ahora para poder trabajar, así que bueno, yo les sugiero que se animen a pintar. Van a descubrir un mundo maravilloso a donde necesitan poquitos materiales, y materiales que se pueden seguir usando, que no se nos secan, que no los tiramos, y bueno, es cuestión de animarse a pintar.
siempre les digo que la acuarela y la témpera a mí me trasladan nuevamente a la infancia, cuando era chica y empecé a trabajar con mis primeros pinceles, con mis témperas, con mis acuarelas. Bueno, es como recordar esa etapa tan linda y tan desestructurada, tan libre, ¿no? Por eso me gusta tanto la acuarela, porque a pesar de ser una técnica que tiene sus digamos, dificultades cuando uno va avanzando, me parece que para largarse a pintar es sumamente linda y atractiva. Así que anímense, anímense. Bueno, voy a colocar acá agua. Yo dejé este pétalo para el último momento porque estaba muy cerca del otro que pinté primero. Entonces, para que el agua no me lleve la pintura hacia el que está húmedo, lo dejo para el final. Entonces voy de a poquito trabajando. Es tan poquita pintura la que se necesita. Fíjense cómo el agua corre y genera su efecto. Es muy poco, muy poquita pintura. Trabajamos con mucha transparencia. Fíjense cómo corre. Es una maravilla. La acuarela es preciosa. Se pueden generar desde paisajes, flores, todo tipo de composiciones. Y realmente, como les digo siempre, me parece que es mágico, ¿no? Como que uno se suelta y puede crear y dejar jugar el agua en su papel. Bueno, vamos a dejar secar. A mí me gusta que el agua vaya haciendo todo su caminito y se detenga y me genere estas manchas que me parecen que son muy lindas y quedan muy naturales en mi composición. Vamos a pintar acá los frutos. Voy a cambiar de pincel, así vemos ya que estamos los otros. Así que voy a trabajar con este, que sería un número 8. Vamos a trabajar con el 8, coloco agua limpia. Y vamos a ir dándole toquecitos al frutito. Fíjense que es una nada que usamos de color. Muy poquito, muy poco pigmento. Muy poquito. Ahí. Voy dejando que el agua haga su efecto. Lo mismo en este, coloco primero agua. También podría haber optado en trabajar directo con la acuarela y después colocar agua, ¿sí? Esa es otra manera que podemos utilizar. Yo quise mostrarles cómo mojo primero el papel y después voy aplicando el pigmento. Voy a aprovechar y como tenemos acá este violeta con un poquito de rojo, le vamos a agregar lo llevo a este costadito y con el amarillo voy a generar un verde seco y a su vez voy a con el azul también colocar cerca del amarillo y voy a generar un verde un poquito más claro. Ahí. Entonces vamos a empezar a trabajar con hojitas. Las hojas las voy a hacer directamente a mano alzada. Entonces apoyo y levanto. Me encanta el rebote de este pincel. Miren cómo si apoyo, levanto, me genera una hoja que está totalmente modulada. O sea, podemos manejar desde una pincelada ancha hasta la terminación de la hojita que es más finita.
Y después le podemos dar con el más oscurito un poco en el final de esta hoja y dejar que el agua juegue y que vaya haciendo su camino. Para que nos queden distintos matices en nuestro trabajo. Voy a probar el pincel más fino para hacer el tallo en esta ramita. Y recuerden que después, al finalizar, cuando todo esto está bien seco, voy a borrar las líneas de lápiz que me sirvieron para hacer el diseño. Pero hay que dejar secar muy bien para que no se nos dañe el papel. De esta manera vamos a ir trabajando. Estoy con el pincel ahora número 4. Con la misma técnica sigo trabajando, dejando un poco de blanco. Que es la luz que va a ser la reserva en mi papel. Acuérdense que en la acuarela vamos de a poquito. Vamos con los colores con mucha agua al principio y después podemos ir intensificando, por supuesto, los valores para generar mayor cantidad de sombras a donde tengamos ganas. Acá estoy haciendo a mano alzada las hojitas. Acá hay que ser muy rápido porque el tema es que si genero el borde, no tengo que dejar que se me seque la acuarela porque si no me va a quedar una marca. Entonces, rápidamente, por eso es importante la cantidad de agua en el pincel. Rápidamente tengo que desdibujar ese borde que generé. Vamos a hacer algunas hojitas más. Con mucha agua. Fíjense que son solo pinceladas. Solo pinceladas. Y va fluyendo todo nuestro diseño. Bueno, muy buena carga de agua de este pincel. Lo recomiendo, me gusta. Vamos a generar algunas sombras. Fíjense como acá el tono violeta estaba seco, por lo tanto le agrego un poquito de agua y ya lo vuelvo a activar, apenas. Entonces voy a comenzar a dar sombras en algunos lugares muy delicadas. Y como a mí me gusta la acuarela, en mi caso con mucha intensidad de colores, voy a ir buscando algunos sectores de mayor sombra, de mayor intensidad, y lo voy a ir aplicando.
Voy a agregarle ahora unas florcitas silvestres, ¿sí? Con manchitas bien acuareladas para completar este diseño. Y se trata de jugar, disfrutar, seguir animándose a los colores, a las hojas, a las flores. Vamos a colocar en el centro algunos toquecitos más intensos de color. Y yo me quedo jugando y terminando mi flor con mis hojitas. Y desde ya les digo, recuerden que tienen el descuento para comprarles a Fumuí directamente. Y en la cajita de descripciones se los dejé. Y ya saben, si les gustó y quieren que sigamos pintando en el canal, manito para arriba, suscríbanse. Y vamos a seguir pintando, por supuesto, y probando materiales para nuestro trabajo, estos materiales que nos gustan tanto a todos. Así que nos vemos muy pronto en el próximo video. Les agradezco a Fumuí y Atelier por los materiales para pintar y nos vemos muy pronto. Besos desde Argentina, Fernanda Valiente.